muy tarde, llegó la guerra de independencia, no se produjo en Yucatán. Y los efectos de la independencia, bueno, sí se produjo, pero muy limitadamente. Y a la terminación de la guerra de independencia hubo un periodo grande de 30, 40 años de caos en Yucatán, de todos contra todos. Y ese caos acabó en el levantamiento maya de 1847. Así es. Así que Yucatán trató 2 veces de independizarse de México, una vez apoyado por los norteamericanos, que tenían ya grandes intereses en el tiempo del Enequén, a finales del siglo XIX. A principios del siglo XX todavía, cuando terminaba las vacaciones y todos los turistas del centro regresaban a sus lugares, los mayas, los yucatecos decían, ya se han ido los mexicanos, ya vamos a poder vivir decentemente. Es una fuerte provincia con espíritu local. No sé, yo ahora no conozco en realidad cómo es Yucatán hoy. La siguiente pregunta de Alan Javier Castillo, estudiante de licenciatura en Historia. ¿De qué manera influyó la organización de los pueblos indios, lo pone entre comillas, a la que fueron reducidos los habitantes originarios de las Indias en sus subsecuentes rebeliones? Muy profundamente. La diferencia entre la resistencia de los indios del centro y la resistencia de los indios del norte y los del sur está en su organización social. Pero ese es un tema que no podré desarrollar, pero les voy a dar algo para pensar, no bastante para fundamentar. Los mayas habían sido una gran civilización, tan importante como la del centro, pero nunca hubo imperio, hubo ciudades independientes. Segundo, a partir del siglo X se inició una decadencia de los mayas. Sus culturas no fueron descubiertos sino en la segunda mitad del siglo XIX. Y esa decadencia consistió en el aniquilamiento de la clase de los nobles. La clase dominante maya, que era también portadora de la cultura, así sucede, ¿verdad? Desaparece. Y la sociedad maya se queda con jefes, caciques, caudillos locales. Y el tributo se vuelve un acto casi voluntario, como pagándole al cacique sus servicios. Y nunca tuvo la enorme cantidad que había en el centro.
con los aztecas y los sometidos a ellos. Así que la relación clase dominante y trabajadores era mucho menos conflictiva en los mayas después de la decadencia, no durante la época clásica, en donde era tan conflictiva como en el centro. Sí, hay que tomar en cuenta qué pasa después de la decadencia. Por eso, cuando llega el español y le dice, a ver, ¿cuántas hectáreas tienes? Tantos, me tienes que dar un tributo de tanto. Oh, momento, el tributo se fija de acuerdo, se fija amistosamente. Nosotros damos tributo. El Estado era débil, el sentido de libertad era mucho mayor que en el centro. Y ni hablar de los chichimecas. Esos no sabían que era tributo. Las sociedades chichimecas eran totalmente igualitarias. Bueno, no es cierto, no totalmente, pero bastante igualitarios. Como decían los chichimecas, nosotros también conocemos las hambrunas, pero lo que no conocemos es que dentro de nuestra sociedad haya gente que come cuanto quiere y gente que se muere de hambre. Eso no hay. Mientras que la sociedad azteca era una ciudad muy estratificada, con muchas diferencias en el nivel de vida. Entonces, el problema de la igualdad. Y no conocemos Estado. El problema de la libertad. Las comunidades se reunían y decidían comunitariamente qué hacer. O había jefes, pero jefes para usos especiales solamente. Había un jefe de guerra, que era el mejor guerrero. Terminaba la guerra y terminaba su función. Había un jefe o una jefa para la organización de la producción. Terminaba la cosecha y terminaba su función. O a veces había un consejo de ancianos. Pero todo eso no había mucho poder. El consejo de ancianos vivía igual que los otros miembros, ¿verdad? Yo los pongo a pensar. Los pueblos más estratificados que conocían la opresión, que conocían el Estado, que conocían las diferencias sociales, embonaron mejor con los españoles. Los pueblos que no conocían esas cosas o que los conocían mucho menos, se defendieron muchas veces hasta desaparecer. No es el caso de los mayas, que son hoy la unidad indígena mayor. Son el 40% de la población guatemalteca. Son parte de la nación salvadoreña, hondureña, y sumados a los mexicanos, yo creo que van a los 8 o 9 millones. Ninguna otra minoría ha conservado eso. Pero eso no quiere decir que viven bien, no, viven por lo general muy bien. Como hambrientos, pero no hay
los que comen mucho y los que no comen nada. Bien, pues si no hay más preguntas, con esto terminamos. Muchas gracias, maestro, por su generosidad. ¿Hay más personas? Ya fueron hechas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Podemos preparar algo de capitalismo izquierdo, ¿no?